El sonido de un soplete de soldadura a las 2 de la mañana atraviesa todo, el ruido de la carretera, tus pensamientos, incluso tus huesos. Es un silbido agudo y eléctrico que significa que alguien está uniendo acero que soportará toneladas de tráfico durante los próximos 50 años. Para la mayoría de la gente, la construcción nocturna suena inconveniente. Para mí, Ricardo Chávez, de 47 años y con 22 años construyendo los puentes más seguros del estado, sonaba a que la vida de mi familia dependía de hacer esto bien. No estoy siendo dramático. Mi esposa, Elena, conduce por la carretera federal 45 hacia el hospital todas las mañanas a las 6:30 de la mañana. Mi hija Ximena toma el autobús escolar por debajo de este paso elevado 2 veces al día. Cuando estás soldando acero estructural a 40 pies por encima de una intersección concurrida, no es solo un trabajo, es algo personal. Miré mi reloj a través de mis gafas de seguridad, 2:14 de la mañana. La reconstrucción del puente ferroviario tenía un plazo brutal. Ferromex nos dio una ventana de 12 horas, de las 8 de la tarde a las 8 de la mañana, para reemplazar las vigas de soporte principales. Para la hora punta de la mañana, trenes que transportaban productos químicos peligrosos pasarían rodando sobre nuestro trabajo a 60 millas por hora. Se ve limpio en la viga 7, Ricardo, gritó Jaime Rojas por encima del ruido. El chico tenía 22 años, era mi soldador certificado más nuevo, y trataba cada junta como si fuera a sostener el mundo, lo cual, en cierto modo, era así. Había estado trabajando doble turno para ahorrar para su boda el próximo mes. Caminé por el andamio, inspeccionando las enormes vigas en y que habíamos izado hasta su posición. Cada soldadura tenía que ser perfecta. En el trabajo de puentes, no existe tal cosa como suficientemente bueno. Una soldadura fallida significaba un tramo derrumbado, y un tramo derrumbado significaba vagones de tren descarrilados llenos de propano y gas cloro lloviendo sobre los viajeros matutinos de abajo. Teresa, ¿cómo vamos con el cronograma de inspección? Sintonicé mi radio con nuestra despachadora nocturna. El camión de rayos X debería estar aquí a las 4 de la mañana, respondió Teresa Rivas, con voz firme a pesar de la hora tardía. Pero Ricardo, atento, tienes compañía. Una camioneta deportiva negra acaba de pasar por el punto de control. Se me cayó el estómago. Solo una persona aparecía en una impecable camioneta deportiva en un lodoso sitio de puente ferroviario a las 2 de la mañana, Germán Cisneros, el nuevo vicepresidente de operaciones. Tenía 30 años, tenía un máster en administración de empresas y casualmente era el hijo del dueño. Germán pensaba que el acero se soldaba solo si se lo pedías amablemente y usaba trajes de $1000 para inspeccionar los sitios de trabajo. Los faros de la camioneta deportiva barrieron nuestra plataforma de trabajo mientras se detenía junto a la grúa. Germán salió, vestido con su disfraz habitual, chaqueta de diseñador sobre una camisa polo, una apariencia de negocios informal que gritaba: «Nunca he sostenido un soplete en mi vida». Chávez, ladró, sin molestarse con saludos. Caminó con cuidado sobre la grava, tratando de no embarrar sus mocasines italianos. ¿Por qué estamos atrasados? La inspección de rayos X debería haberse realizado hace una hora. Tuvimos que rehacer las soldaduras en la viga 6, Germán. Jaime detectó algo de porosidad en la pasada de raíz durante la inspección visual. Lo quemamos y volvimos a soldar. Ahora pasará la prueba de rayos X. ¿Volviste a soldar una viga entera? Los ojos de Germán se salieron de las órbitas. ¿Tienes idea de lo que cuesta eso? Son 136.000 pesos en mano de obra y materiales tirados a la basura. Fue una mala soldadura, Germán. Porosidad significa burbujas de gas en la junta. Bajo carga, esas burbujas se convierten en grietas. Las grietas se convierten en fracturas. ¿Quieres que un tren descarrile sobre la carretera federal 45 durante la hora punta de la mañana? Quiero que este proyecto termine a tiempo y dentro del presupuesto, espetó, haciendo un gesto de desdén hacia nuestro trabajo. Papá me puso a cargo para detener los sobrecostos. Estamos quemando dinero en inspecciones innecesarias y tonterías de perfeccionistas. El equipo había dejado de trabajar. El repentino silencio del equipo de soldadura hizo que la voz de Germán se extendiera por el puente. Jaime estaba mirando desde su posición en la viga 7, con el soplete inactivo en la mano. No es perfeccionista, dije, manteniendo la voz nivelada.
Es ingeniería estructural. Estas soldaduras tienen que soportar 240.000 libras de locomotora más la carga. No adivinamos, verificamos. Germán se acercó, invadiendo mi espacio. El olor a colonia cara se mezclaba extrañamente con el sabor metálico del acero caliente. No pedí una conferencia de ingeniería. Te estoy diciendo que te saltes los rayos X en las juntas restantes. La inspección visual es suficiente. Necesitamos que este puente esté abierto a las 6 de la mañana para evitar cláusulas de penalización. Miré las soldaduras frescas, todavía brillando de un rojo opaco en la oscuridad. No. La palabra flotó en el aire frío como un desafío. En la construcción, no le dices no al vicepresidente a menos que estés listo para la guerra. Pero yo había estado soldando acero estructural desde que Germán estaba aprendiendo a atarse los zapatos. Disculpa. Germán se rió, pero no había humor en ello. ¿Acabas de negarte a una orden directa? Dije no, repetí, manteniéndome firme. Este puente transporta trenes de pasajeros y trenes de carga sobre la intersección más concurrida del municipio. Todas las mañanas a las 7:15, el tren de cercanías pasa llevando a 300 personas al centro. Mi esposa está en ese tren. El autobús escolar de mi hija pasa por debajo a las 7:30. No voy a firmar soldaduras no probadas que podrían matar a mi propia familia. El rostro de Germán se puso rojo bajo las luces de trabajo. Miró a la cuadrilla, Jaime, nuestro operador de grúa Raúl, nuestro inspector Oliverio Ortiz del ferrocarril. Todos ellos observando para ver quién parpadearía primero. ¿Crees que 22 años te hacen intocable?, siseó Germán. Eres un dinosaurio, Chávez. Demasiado pagado, demasiado cauteloso y retrasando el progreso. Esta es la economía moderna. Optimizamos. No desperdiciamos dinero en pruebas innecesarias. Soy minucioso, corregí. Y tu padre sabe exactamente cómo trabajo. Construí la mitad de los puentes en este estado usando estos mismos estándares. Papá está en Cancún jugando al golf, espetó Germán. Estoy a cargo de las operaciones ahora, y te lo estoy diciendo, sáltate los rayos X, abre el puente a las 6 de la mañana, o encontraré a alguien que entienda de eficiencia. Miré la estructura de acero que nos rodeaba. Toneladas de metal suspendidas sobre una carretera por donde pasarían miles de personas en unas pocas horas. ¿Por dónde pasaría mi familia? No lo haré, dije en voz baja. Y tampoco dejaré que lo haga ninguno de mis compañeros. Hacemos rayos X a cada junta o este puente no se abre. ¿Punto? Germán me miró fijamente durante un largo momento. Pude ver el cálculo en sus ojos. Esto ya no se trataba del puente. Se trataba de poder demostrarles a todos en el sitio quién estaba a cargo. Dame tu radio, dijo finalmente. ¿Qué? Tu radio, tus credenciales de inspector y las llaves del remolque del sitio. Extendió la mano, con la palma hacia arriba. Estás despedido, Ricardo Chávez. Con efecto inmediato. Sal de mi sitio. El impacto me golpeó como un golpe físico. ¿Despedido? ¿Por hacer bien mi trabajo? No puedes despedir al inspector jefe en medio de una reconstrucción de un puente. Acabo de hacerlo. Insubordinación. Incompetencia grave. Negarse a seguir órdenes directas. Ahora lo estaba disfrutando. Haré que el departamento legal redacte la documentación por la mañana. Ahora entrega tu equipo y sal antes de que llame a seguridad y haga que te arresten por allanamiento. Miré a Jaime. El rostro del chico se había puesto pálido debajo de su casco. Empezó a dar un paso adelante, tal vez para defenderme, pero negué con la cabeza ligeramente. Si Jaime hablaba, Germán lo despediría también, y el chico necesitaba este trabajo para su boda. Lenta y deliberadamente, desenganché la radio de mi chaleco y la coloqué en la mano cuidada de Germán. Luego saqué mis credenciales de inspector y las llaves maestras del remolque de equipos. Esto es un error, Germán, dije, mi voz temblando con rabia reprimida. No tienes idea de lo que estás haciendo. Estoy ahorrando dinero a esta empresa y cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales, se burló. Ahora toma tus cosas personales y vete.
No quiero volver a ver tu cara en este puente. ¿Mis cosas personales?, pregunté. Cualquier cosa que te pertenezca personalmente. Herramientas, fiambrera, lo que sea. Si no es propiedad de la empresa, llévatelo. No quiero que vuelvas mañana diciendo que robamos algo. Se apartó de mí y comenzó a caminar hacia Jaime, listo para comenzar a dar órdenes a mi equipo. Tú, chico. Haz que ese soplete se mueva más rápido. Abriremos este puente a las 6 de la mañana en punto, con rayos X o sin ellos. Me quedé allí por un momento, escuchando el distante estruendo del tráfico nocturno en la carretera federal 45 debajo. La injusticia me ardía en el pecho como acero fundido. Le había dado todo a esta empresa, mi espalda, mis fines de semana, mi experiencia. Y este mocoso mimado me estaba tirando a un lado como una soldadura defectuosa. Cualquier cosa que me pertenezca, murmuré entre dientes. Caminé hacia mi camioneta personal estacionada al lado de la grúa. Pero al abrir la puerta, mis ojos se desviaron hacia algo que Germán claramente nunca se había molestado en comprender sobre este sitio de trabajo. El perímetro de seguridad no estaba allí por arte de magia. Hace 3 años, cuando el señor Cisneros estaba recortando costos en todos los departamentos, había subcontratado el contrato de seguridad de tráfico a una sociedad de responsabilidad limitada separada. Movimiento fiscal inteligente, había dicho. La empresa alquilaría equipos de seguridad en lugar de comprarlos. ¿Adivina quién era el dueño de esa sociedad de responsabilidad limitada? Yo. Ricardo Chávez Soluciones de Seguridad. Miré la enorme variedad de equipos que protegían esta zona de trabajo, los tableros de flechas intermitentes que dirigían el tráfico fuera de nuestro trabajo en el puente, las señales de carretera cerrada, trabajo en el puente, que bloqueaban ambas direcciones de la carretera federal 45. Los 200 conos de tráfico que creaban una zona de seguridad alrededor de nuestras operaciones de grúa. Lo más importante, los tableros de mensajes electrónicos que advertían a los conductores sobre la restricción de velocidad de 15 millas por hora debajo del puente. Germán no tenía idea de que cada pieza de ese equipo de seguridad me pertenecía personalmente. El contrato de alquiler había expirado el viernes pasado. Había planeado renovarlo el lunes por la mañana, papeleo de rutina. Pero Germán me acababa de ordenar que retirara todas mis propiedades personales de inmediato. Técnicamente, en este momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Ferromex estaban utilizando mi equipo sin autorización. Y Germán me acababa de dar una orden directa de recoger mi propiedad y marcharme. Saqué mi teléfono y llamé a Teresa, la despachadora. Ricardo, ¿qué diablos está pasando? Germán está en la radio gritando sobre eficiencia y reducción de costos, susurró ella. Estoy fuera, Teresa. Me despidió. ¿De qué? ¿A las 2 de la mañana? ¿En medio de una reconstrucción de un puente? Está loco. Podría ser. Escucha, necesito que registres esta llamada. Marca de tiempo 2:28 de la mañana. Estoy abandonando el sitio por orden directa del vicepresidente de operaciones. Me dio instrucciones de retirar todas las propiedades personales de inmediato. Hubo una pausa. Teresa había estado en la empresa durante 15 años. Sabía cómo funcionaban estos contratos. Ricardo, ¿no expiró el alquiler del equipo de seguridad la semana pasada? El viernes a medianoche. Los papeles de renovación están en mi escritorio en casa, sin firmar. Técnicamente, cada señal, cada cono, cada tablero de flechas que hay pertenece a Ricardo Chávez Soluciones de Seguridad. Y acabo de recibir la orden de recoger mi propiedad de inmediato. Pude escuchar a Teresa analizando las implicaciones. Ricardo, si te llevas ese equipo, estaría siguiendo una orden directa del vicepresidente de operaciones. No puedo dejar mi costoso equipo en un sitio en el que ya no estoy autorizado a estar. Eso sería una responsabilidad que no puedo permitirme. Eres un hombre peligroso, Ricardo Chávez, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Estoy registrando esta conversación. Marca de tiempo 2:29 de la mañana. Supervisor del sitio despedido, se le ordena retirar la propiedad personal según la directiva del vicepresidente. Gracias, Teresa. Y dile a Jaime que lamento que tenga que lidiar con este desastre. Colgué y salí de mi camioneta.
El viento del tráfico que pasaba 40 pies debajo azotaba alrededor de la estructura del puente. Trabajar alrededor de tráfico en vivo siempre fue peligroso, pero yo había estado instalando y desmontando zonas de seguridad durante más de 2 décadas. Comencé con los tableros de mensajes electrónicos. Estas eran las unidades costosas, 255.000 pesos cada una, alimentadas por energía solar con pantallas LED que advertían a los conductores sobre las zonas de construcción por delante. Había 4 de ellas colocadas a intervalos de un cuarto de milla en la carretera Federal 45, parpadeando: trabajo en el puente adelante, reduzca la velocidad a 15 millas por hora. La primera fue fácil. Desconecté la energía, doblé las patas de soporte y la cargué en la caja de mi camioneta con la grúa hidráulica que había instalado exactamente para este propósito. La segunda tomó más tiempo, estaba colocada justo en el acceso al puente donde Germán me vería si miraba hacia atrás. Pero Germán estaba demasiado ocupado intimidando a Jaime para darse cuenta. Pude verlo señalando agresivamente las vigas de acero, probablemente ordenando al chico que soldara sin los procedimientos de inspección adecuados. Jaime parecía miserable, pero estaba siguiendo órdenes. El chico no podía permitirse perder este trabajo. El tercer tablero de mensajes era el crítico. Colocado en dirección sur justo antes del acceso al puente, era la última advertencia que recibían los conductores antes de ingresar a nuestra zona de trabajo. Sin él, los conductores golpearían el área del puente a toda velocidad de la carretera, 55 millas por hora en lugar de la restricción requerida de 15 millas por hora. Mientras desconectaba los cables, pensé en la física de lo que estaba haciendo. Un automóvil que golpeara los estabilizadores de nuestra grúa a 55 millas por hora no solo dañaría el equipo. El impacto podría desestabilizar la grúa mientras sostenía 20 toneladas de viga de acero directamente sobre la carretera. La viga caería como un martillo gigante sobre el tráfico que estuviera pasando por debajo. Pero Germán quería eficiencia. Quería reducir costos y saltarse los procedimientos de seguridad. Cargué el cuarto tablero de mensajes y comencé con los tableros de flechas. Estas eran las grandes unidades intermitentes que guiaban el tráfico alrededor de nuestra zona de trabajo, creando un patrón de fusión suave para que los autos no tuvieran que frenar repentinamente o desviarse en el último segundo. Sin ellos, el cierre de carril sería invisible hasta que los conductores estuvieran justo encima. En la oscuridad, con conductores cansados que salían del turno de noche, eso era una receta para el desastre. Trabajé metódicamente, profesionalmente. Cada pieza de equipo fue desconectada y asegurada correctamente en mi camioneta. No estaba vandalizando nada ni creando un peligro inmediato. Simplemente estaba recogiendo mi propiedad según lo ordenado por el vicepresidente de operaciones. Los últimos elementos fueron las señales de cierre de carretera en sí. Las grandes barricadas naranjas y blancas que realmente bloqueaban el tráfico para que no ingresara a nuestra zona de trabajo. Estas estaban colocadas en ambos extremos del puente, creando un cierre completo de la carretera Federal 45 mientras trabajábamos en lo alto. Mientras cargaba la señal de cierre en dirección norte, vislumbré a Germán en mi visión periférica. Todavía estaba concentrado en el trabajo del puente, probablemente calculando cuánto dinero creía que estaba ahorrando al saltarse las inspecciones de rayos X. No tenía idea de que su reducción de costos acababa de eliminar cada pieza de equipo de seguridad que protegía su proyecto. Tiré la última barricada a mi camioneta y aseguré el portón trasero. La caja estaba repleta de equipos reflectantes naranjas y amarillos. 22 años de experiencia en seguridad, reducidos a una camioneta llena de señales de advertencia que ya no advertían a nadie. Subí a la cabina y encendí el motor. El diésel cobró vida con un estruendo, un sonido reconfortante después de la tensión de la última hora. Miré hacia atrás una vez más el trabajo del puente. Sin los tableros de mensajes y las señales de flecha, la zona de construcción era casi invisible desde la carretera. Solo vigas de acero oscuras silueteadas contra el cielo nocturno, suspendidas sobre una intersección concurrida por donde mi familia y cientos de otras familias conducirían en unas pocas horas. Espero que hayas ahorrado suficiente dinero para cubrir lo que se avecina, Germán, me dije a mí mismo. Puse la camioneta en marcha y me alejé en la oscuridad, dejando el puente completamente desprotegido contra la hora punta de la mañana. Llegué a mi camino de entrada a las 3:22 de la mañana. La casa estaba oscura excepto por la luz del porche que Elena siempre dejaba encendida para mí durante los turnos de noche.
Mis manos todavía agarraban el volante, con los nudillos blancos por la adrenalina que me había acompañado durante la última hora. En el espejo retrovisor, la caja de mi camioneta brillaba de color naranja bajo la luz de la calle, repleta de miles de pesos en equipo de seguridad que deberían haber estado protegiendo una zona de construcción de un puente en ese momento. La puerta principal se abrió antes de que yo saliera de la camioneta. Ellen apareció en bata, entrecerrando los ojos ante la carga inusual en la parte trasera de mi camioneta. ¿Ricardo? Su voz era aguda con preocupación. ¿Por qué está todo el equipo de seguridad en la camioneta? ¿Pasó algo en el sitio? Salí lentamente, sintiendo cada uno de mis 47 años en mis articulaciones. Algo pasó, sí. Me despidieron. ¿Despedido? ¿A las 3 de la mañana? ¿En medio de una reconstrucción de un puente? Ella se acercó, estudiando mi rostro. ¿Quién despide a alguien a las 3 de la mañana? Germán Cisneros. Quería que me saltara las inspecciones de rayos X en las soldaduras de acero. Abrir el puente a las 6 de la mañana sin las pruebas adecuadas. Hice un gesto hacia la camioneta. Me negué. Tomó mi placa y me ordenó que retirara todas mis propiedades personales de inmediato. Así que lo hice. Elena miró la camioneta, luego me miró a mí. La comprensión la golpeó lentamente, como ver una grieta extenderse a través del vidrio. No está protegiendo el trabajo del puente, terminé. Exactamente. Ella no estaba enojada. Elena trabajaba en la administración del hospital, sabía lo que era tratar con burócratas que tomaban decisiones de vida o muerte desde detrás de los escritorios. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. ¿Es esto legal? El contrato de alquiler de equipos expiró el viernes. Germán me ordenó recoger mi propiedad. Solo estaba siguiendo las instrucciones directas del vicepresidente. Saqué mi teléfono. Pero necesito llamar a nuestro abogado. Esto se va a complicar rápido. No dormimos. Me senté en mi sillón reclinable con café, viendo las noticias locales con el volumen bajo mientras Elena revisaba los contratos de equipos de seguridad en su computadora portátil. Cada pocos minutos, miraba el reloj. 4:30 de la mañana. 5 en punto de la mañana. Cambio de turno de la mañana en el hospital. Elena normalmente se estaría preparando para ir a trabajar ahora, conduciendo justo debajo de ese puente. Llamé diciendo que estaba enferma, dijo ella, leyendo mis pensamientos. No voy a ir cerca de la carretera Federal 45 hoy. A las 5:45 de la mañana, salió el informe de tráfico matutino. Se ve bien en la mayoría de las rutas este martes por la mañana, el alegre reportero anunció. Hay algunos trabajos continuos en el puente en la carretera Federal 45, pero las cuadrillas deberían haber terminado pronto. Aún no estamos viendo grandes retrasos. Aún, murmuré, tomando otro sorbo de café. A las 6:15 de la mañana, todo cambió. Estamos recibiendo noticias de última hora de la carretera Federal 45, dijo la presentadora de noticias, su actitud alegre se evaporaba. Estamos recibiendo informes de un grave incidente de tráfico que involucra la zona de construcción del puente. Vamos en vivo a nuestro helicóptero de tráfico. La pantalla cambió a una vista aérea que me heló la sangre. Sin los tableros de mensajes electrónicos que advertían a los conductores que redujeran la velocidad, sin los tableros de flechas que guiaban el tráfico fuera de la zona de trabajo, la hora punta de la mañana había golpeado el proyecto del puente de Germán como un tren de carga. El primer incidente fue una camioneta que había chocado contra el estabilizador de la grúa a toda velocidad de la carretera. El impacto había sido tan violento que cortó por completo la parte delantera de la camioneta, pero peor aún, había desestabilizado la grúa mientras sostenía una viga de acero de 15 toneladas directamente sobre la calzada. La viga no había caído, pero se balanceaba enfermizamente con el viento, sostenida solo por la pluma dañada de la grúa. Los equipos de emergencia intentaban frenéticamente evacuar el tráfico de debajo mientras el operador de la grúa luchaba por mantener el control. Pero eso no fue lo peor. Detrás del primer accidente, sin las señales de advertencia adecuadas, se había desarrollado una reacción en cadena. Autos desviándose en el último segundo para evitar la zona de trabajo. Un autobús escolar, no el de mi hija, gracias a Dios,
sino los hijos de alguien, se había doblado tratando de evitar un sedán que había frenado bruscamente al descubrir de repente el cierre del carril. La cámara del helicóptero hizo zoom sobre Germán, y pude verlo corriendo frenéticamente entre los equipos de emergencia, gesticulando salvajemente hacia la grúa dañada. Su traje caro estaba rasgado y sucio. Parecía un hombre cuyo mundo se estaba derrumbando a su alrededor. Elena, dije en voz baja. Mira la viga 7. La que Jaime estaba trabajando. Ella entrecerró los ojos hacia la pantalla. ¿Qué estoy buscando? La junta de soldadura. ¿Ves esa línea oscura que corre a lo largo del ala inferior? Sí. Eso no debería estar ahí. Eso es una grieta. El estrés del impacto de que la grúa haya sido golpeada. M. E incliné hacia adelante, estudiando la imagen. La soldadura falló. Germán les hizo saltarse la prueba de rayos X, y ahora la junta está fallando bajo carga. Mi teléfono sonó. Oliverio Ortiz de la oficina del Inspector General del Estado. Ricardo, por favor, dime que estás viendo las noticias. Las estoy viendo. Necesito que vengas aquí. Ahora. Tenemos un fallo estructural en progreso, y tú eres el único que sabe exactamente qué atajos se tomaron anoche. Germán me despidió, Oliverio. No estoy autorizado a estar en ese sitio. Te estoy autorizando. Poderes de emergencia. Esto es ahora una investigación de seguridad estatal, y te estoy nombrando ingeniero consultor. Ven aquí antes de que esa viga caiga sobre alguien. Miré a Elena. Ella ya estaba agarrando mi chaqueta del armario. Ve, dijo. Esa es gente de verdad debajo de ese acero. 20 minutos después, volví al puente, pero todo había cambiado. La policía estatal había cerrado la carretera federal 45 en ambas direcciones. Los equipos de emergencia estaban estableciendo un perímetro de seguridad alrededor de la grúa dañada. La viga de acero definitivamente se estaba hundiendo ahora, con fracturas por tensión visibles incluso desde el suelo. Oliverio Ortiz me recibió en la línea policial. ¿Qué tan grave es? Grave. Esa es la viga 7, soporte principal de carga para el tramo central. Si cae, se lleva consigo toda la estructura del puente. Estamos hablando de una sección de 200 pies de puente ferroviario que colapsa sobre la carretera federal 45. Podemos estabilizarlo. Estudié la situación a través de binoculares. Jaime todavía estaba en el andamio, tratando de soldar soportes temporales mientras la viga se balanceaba sobre su cabeza. El chico estaba arriesgando su vida para arreglar el desastre de reducción de costos de Germán. Tal vez. Pero primero tenemos que sacar a todos de debajo. Si esa soldadura se suelta por completo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Miré el patrón de grietas que se extendía a lo largo de la viga. ¿Por la forma en que se propaga esa fractura? Tal vez una hora. Tal vez menos. Oliverio sintonizó su radio. Aquí el inspector Ortiz. Necesito una evacuación completa de la carretera federal 45 desde el marcador de milla 23 hasta el marcador de milla 27. Cierren la línea de ferrocarril. Detengan todo el tráfico de trenes en la línea Ferromex hasta nuevo aviso. Entendido. ¿Cuál es nuestra situación? Tenemos un puente que está a punto de colapsar sobre la carretera. Y todo es porque alguien decidió que las inspecciones de seguridad eran demasiado caras. Observé a Germán hablando frenéticamente por su teléfono, probablemente llamando a su padre. Seguía señalando la grúa dañada como si eso de alguna manera hiciera que el problema desapareciera. No tenía idea de que el problema real no era el accidente, era el sistemático atajo que había hecho que el accidente fuera catastrófico. Oliverio, dije. ¿Necesitas ver algo? ¿Esa falla de soldadura? No es por el impacto de la grúa. Mira el patrón de fractura. Oliverio siguió mi mirada a través de los binoculares, estudiando el patrón de grietas en la viga de acero. Lo que vio lo puso pálido. Esa fractura no comenzó por el impacto de la grúa, expliqué. Mira el punto de origen, está justo en la junta de soldadura en la que Jaime estaba trabajando. La grieta comenzó dentro de la soldadura misma.
Esa es una señal clásica de fusión incompleta, lo que sucede cuando apresuras el proceso de soldadura y no dejas que la junta se enfríe correctamente entre pasadas. ¿Estás diciendo que la soldadura ya era defectuosa? Estoy diciendo que Germán le ordenó a Jaime que soldara más rápido de lo que permitían los procedimientos de seguridad. Sin tiempo de enfriamiento, sin inspección adecuada, sin pruebas de rayos X. Esa junta era una bomba de tiempo esperando la tensión adecuada para activarse. Oliverio sintonizó su radio de nuevo. Necesito un equipo de metalurgia forense aquí inmediatamente. Y tráiganme a alguien de la oficina del fiscal del Ministerio Público. Esto ya no es solo un accidente. Trabajamos durante la mañana estabilizando el puente. Se necesitaron 3 camiones grúa y un equipo de ingenieros estructurales, pero al mediodía teníamos soportes temporales colocados y el peligro inmediato había pasado. La línea de ferrocarril permanecería cerrada durante semanas mientras se reconstruía todo el tramo, y la carretera federal 45 se reduciría a un carril durante meses. El recuento final de daños fue asombroso. La grúa en sí fue una pérdida total, 13.6 millones de pesos. Las vigas de acero dañadas tendrían que ser desechadas y reemplazadas, otros 6.8 millones de pesos. La demanda del conductor del camión que golpeó el estabilizador, sus facturas médicas por sí solas superarían los 3.4 millones de pesos. El ferrocarril estaba hablando de 34 millones de pesos en ingresos perdidos por el cierre de la línea. Pero ese no fue el final de los problemas de Germán. La investigación forense que ordenó Oliverio arrojó algo que me heló la sangre. Cuando el equipo de metalurgia examinó con rayos X las juntas de soldadura restantes, las que Germán no había querido probar, encontraron que más del 60% de ellas tenían defectos graves: porosidad, fusión incompleta, inclusiones de escoria. Toda la estructura del puente estaba comprometida. No se trata solo de apresurar el trabajo, le expliqué a la fiscal del Ministerio Público cuando llegó esa tarde. Germán estaba usando varillas de soldadura de calidad inferior. Mira estos informes de análisis químico. Ella estudió la documentación. No entiendo los detalles técnicos. Explícalo en términos sencillos. Las varillas de soldadura son como el pegamento que mantiene unido el acero. Germán compró unas baratas, probablemente ahorró 255.000 pesos en todo el proyecto. Pero esas varillas no tienen la metalurgia adecuada para trabajos estructurales. Incluso con una técnica perfecta, las soldaduras fallarían en 2 años. ¿Con trabajo apresurado? Están fallando ahora mismo. Así que usó materiales defectuosos a sabiendas. Peor. Falsificó las certificaciones de materiales. ¿Ves esta firma en el informe de inspección? Es mi firma, pero nunca firmé esto. Me despidieron antes de que pudiera inspeccionar nada. Los ojos de la fiscal del Ministerio Público se endurecieron. Falsificación de documentos. Negligencia criminal. Fraude. Miró el puente donde los equipos de emergencia seguían trabajando. Si esa viga hubiera caído durante la hora punta. 300 personas en el tren de la mañana, más el tráfico que estuviera debajo. Podría haber sido el colapso de puente más mortífero en la historia del Estado. La investigación se expandió rápidamente. El equipo de Oliverio encontró registros de compras que mostraban que Germán había creado empresas fantasma para comprar materiales de calidad inferior mientras facturaba grados premium, varillas de soldadura baratas, acero reciclado, incluso pernos estructurales falsificados. Había estafado casi 8.5 millones de pesos solo del proyecto del puente. Pero la prueba irrefutable fue algo que descubrí en el remolque del sitio. La computadora portátil de Germán, que había abandonado durante la emergencia, contenía correos electrónicos a una empresa de fabricación en México discutiendo alternativas rentables a las costosas especificaciones de acero estadounidenses. También estaba planeando sustituir las vigas de soporte principales, le dije a Oliverio mientras revisábamos los correos electrónicos. Mira este hilo. Quería usar grado 36 de acero en lugar del grado 50 especificado. Solo la diferencia de peso habría sido catastrófica. ¿Qué tan catastrófica? Hice los cálculos en mi calculadora. Un tren de carga completamente cargado pesa alrededor de 12.000 toneladas. El acero grado 36 tiene aproximadamente el 60% de la resistencia del grado 50.
El primer tren pesado sobre este puente habría derribado toda la estructura. El juicio fue 8 meses después. Germán había intentado huir del país, pero fue arrestado en el aeropuerto con una maleta llena de efectivo y un billete de ida a Cancún. Su equipo de defensa argumentó que solo estaba tratando de modernizar los procedimientos de seguridad obsoletos, pero la evidencia era abrumadora. Pasé 3 días en el estrado de los testigos, mostrando al jurado cada atajo que Germán había tomado, las firmas falsificadas, los materiales de calidad inferior, los procedimientos de soldadura apresurados. Lo más importante, expliqué lo que habría sucedido si el puente se hubiera abierto según lo programado. Señoras y señores del jurado, dije, mirando directamente al jurado. A las 7:15 todas las mañanas, el tren de cercanías transporta 300 pasajeros por este puente. Mi esposa, Elena, es una de esas pasajeras. Ha estado tomando ese tren para ir a trabajar durante 8 años. A las 7:30, los autobuses escolares comienzan sus rutas por debajo del puente. Mi hija, Ximena, viaja en uno de esos autobuses. Señalé las fotos de la evidencia que mostraban la viga de acero agrietada. Si la reducción de costos del señor Cisneros no se hubiera expuesto, si este puente se hubiera abierto según lo programado, ese tren y esos autobuses estarían utilizando una estructura que fue diseñada para fallar. La primera carga pesada habría derribado 200 pies de puente sobre la carretera federal 45 durante la hora punta de la mañana. El fiscal preguntó, en su opinión profesional, ¿cuál habría sido el número de muertos? Había pensado en esta pregunta durante meses. ¿Estimación conservadora? 400 a 500 personas. Los pasajeros del tren, los escolares, los viajeros de debajo. Habría sido el peor desastre de transporte en la historia del Estado. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. Germán recibió 18 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12. El señor Cisneros, el padre de Germán, vendió la empresa en lugar de intentar reconstruir su reputación. Pagó personalmente todas las facturas médicas del accidente de la grúa y estableció un fondo de 85 millones de pesos para la investigación de la seguridad de los puentes. Los nuevos propietarios me ofrecieron el puesto de director de seguridad jefe para toda la empresa con el doble de mi salario anterior. Pero lo más importante, instituyeron una política de que ninguna inspección de seguridad podría ser anulada por la gerencia por razones de costo. Guardé el recorte de periódico de la sentencia de Germán en la pared de mi oficina, no por despecho, sino como un recordatorio. El titular decía, denunciante de seguridad de puentes salva cientos de vidas. Pero la verdadera satisfacción llegó 6 meses después, cuando el nuevo puente finalmente se abrió. Estaba de pie en la plataforma con Oliverio Ortiz, observando el primer tren de cercanías cruzar la nueva estructura. Cada soldadura había sido examinada con rayos X. Cada perno había sido inspeccionado. Cada protocolo de seguridad había sido seguido al pie de la letra. A las 7:15 de la mañana exactamente, el tren rodó suavemente sobre nuestro trabajo. A través de las ventanas, pude ver a Elena en su asiento habitual, leyendo su periódico matutino. Ella levantó la vista y me saludó con la mano, sabiendo que yo estaría mirando. A las 7:30, los autobuses escolares comenzaron sus rutas por debajo. El autobús de Ximena era el tercero en la fila, amarillo y seguro y exactamente donde debía estar. Esa mañana, mientras veía a mi familia y a otras 300 familias cruzar ese puente de manera segura, me di cuenta de algo. Llevarme esas señales de seguridad no había sido venganza. Había sido lo más importante que había hecho en mi carrera. Germán había querido ahorrar dinero tomando atajos. En cambio, se había construido una sentencia de prisión y había expuesto un nivel de corrupción que podría haber matado a cientos de personas. A veces, la destrucción que causa revela lo único que salva la verdad. El puente sigue en pie hoy, sólido y seguro, transportando trenes y protegiendo a las familias que conducen por debajo. Todas las mañanas a las 7:15, Elena cruza por encima. Todas las tardes a las 3:30, Ximena pasa por debajo. Y cada soldadura en esa estructura fue probada, inspeccionada y certificada como segura por alguien que entendió que cuando estás construyendo puentes, no existe tal cosa como suficientemente bueno. Algunas personas construyen puentes. Otras personas los cruzan.
Pero la verdadera satisfacción proviene de saber que todos los que cruzan tu puente llegan sanos y salvos al otro lado. Esa es la única medida de éxito que importa. A veces, lo más destructivo que puedes hacer es seguir órdenes exactamente como se dan, especialmente cuando esas órdenes provienen de personas que no entienden las consecuencias de sus propias palabras. La diferencia entre venganza y justicia es simple: la venganza se trata de hacer que alguien pague por lo que te hizo a ti, pero la justicia se trata de asegurarse de que no puedan hacerlo a nadie más.